Paraguay derogó la exención de visas para ciudadanos venezolanos, una medida que estaba vigente desde 1996 y que permitía el ingreso sin visado por estadías de hasta 60 días por viaje. La Cancillería paraguaya anunció que a partir de este fin de semana los venezolanos deberán tramitar previamente un visado consular para ingresar al país, incluidas verificaciones de documentos y antecedentes. El gobierno en Asunción citó razones de seguridad nacional y el contexto actual que atraviesa Venezuela. Con esta modificación, Paraguay se suma así a la lista de países de la región que exigen visa a los ciudadanos venezolanos como requisito para ingresar a su territorio, entre ellos Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Tras la caída de Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero, una nueva ilusión encendió el corazón de los migrantes venezolanos que permanecen en el exilio desde hace años. El anhelo de regresar a su país pareció estar muy cerca de la realidad. Sin embargo, líderes de las distintas comunidades de migrantes en los países de la región coinciden en que aún no existen condiciones reales ni seguras para un retorno masivo. Tras el inmenso flujo migratorio, la etapa posterior a ese deseo, más allá de un cambio político, requeriría de la recuperación frente a las condiciones mínimas que garanticen una vida digna para más de 8 millones de personas que eventualmente tendrán que decidir si regresan o no a su país. Conversamos en esta oportunidad en Bielefeld, Alemania, con María Gabriela Trompetero, profesora e investigadora sobre migraciones forzadas. Gabriela, bienvenida a NTN 24. Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. ¿Cómo interpretas tú ese sentir hoy en día del venezolano que se exilió forzado por la crisis que ha dejado el régimen de Nicolás Maduro tras la caída de él? En líneas generales, y eso lo vemos de forma clara con las manifestaciones que ha habido en las distintas capitales de grandes ciudades en el mundo, el 3 de enero, el día de la captura de Nicolás Maduro, la diáspora venezolana expresó esperanza y felicidad frente a la posibilidad de iniciar la transición democrática por la que tanto hemos luchado durante los últimos años. Si bien aún siguen, digamos, fracciones de poder de Nicolás Maduro controlando el país, la toma de esta persona que ha violado constantemente los derechos humanos de los venezolanos, que no es un líder soberano, que tiene denuncias por haber cometido crímenes de lesa humanidad, es sin duda un alivio para la gran mayoría. Y bueno, mientras tanto el régimen sigue siendo de las suyas, prohibiendo cualquier tipo de celebración al interior de Venezuela por la caída de Nicolás Maduro. Hablemos de esa diáspora que hemos visto todos cómo han terminado abandonando su país. Hablemos de la diáspora venezolana que ha superado los 8 millones en todo el mundo. Lo que comenzó como un desplazamiento a países vecinos, hoy es un fenómeno global en el que la crisis económica, política y la desintegración institucional obligaron a millones de venezolanos a reconstruir sus vidas en el extranjero. Veamos, Colombia es el país que más ha acogido a los venezolanos con una cifra de 2,8 millones. Perú está en el segundo lugar con 1,6 millones. En tercera posición está Estados Unidos con 760.000. Chile es el cuarto país con cerca de 729.000 migrantes venezolanos. En Europa le sigue España con más de 700.000. En sexta posición vemos a Brasil con 673.000 prácticamente. Y Ecuador tiene 445.000 migrantes venezolanos en su territorio. Argentina 197.000, República Dominicana 125.000 y México en el número 10 con 106.000 migrantes de origen venezolano. ¿Qué va a pasar con estas personas tras la caída de Nicolás Maduro? Te lo pregunto porque hace unos meses tú venías advirtiendo que si no había un cambio político iba a crearse otro éxodo venezolano, otra ola quizá. Ha caído Maduro, pero no ha terminado de caer el régimen. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos que están expectantes en el exilio al desarrollo de lo que pueda pasar en su país, al que esperan poder recuperar de manera definitiva?
Sí, en mi análisis plantearía dos escenarios. En el escenario negativo, digamos, de que no haya un cambio democrático real, en el que no inicie la liberación de los presos políticos, en el que no se liberen los medios de comunicación en Venezuela que se encuentran sesgados y en el que no contamos con el retorno de personas como Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y que los líderes legítimos puedan, digamos, iniciar la transición venezolana. Sin estas garantías, no habrá un retorno de la población venezolana. De lo contrario, las personas pues poco a poco van a continuar saliendo, como lo hemos visto que ya está ocurriendo. Hay un movimiento importante de venezolanos, sobre todo hacia España, considerando que muchos países en la región han mostrado políticas más restrictivas en cuanto a políticas de regularización o de protección internacional. No hemos visto un retroceso y por eso cada vez más personas venezolanas se dirigen hacia España y de hecho este año los venezolanos han sido el mayor número de personas que solicitan asilo en la Unión Europea gracias a este número de personas que solicitan refugio en España. Entonces, en este escenario, además, si no inicia una transición que permita la reactivación económica del país, mucho menos van a tener incentivos los venezolanos para no continuar los planes de salida que ya muchos tenían antes de lo que ocurrió el 3 de enero o algunos planes de retorno con los que también pudiesen contar quienes están interesados en volver a Venezuela con el inicio de la transición democrática. Ahora bien, en un escenario positivo donde la diáspora comience a observar que hay un interés verdadero, legítimo por parte de las autoridades venezolanas hoy en día, las autoridades de transición o la presidenta interina Delcy Rodríguez, también ilegítima, si se empiezan a ver estas manifestaciones que demuestren un camino hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, veremos cada vez más a personas venezolanas regresando al país. Se recomienda que los países de la región desarrollen o acompañen estos procesos con políticas de retorno siempre voluntarias, que no se obligue a nadie a retornar y que esto vaya de la mano del proceso de democratización en Venezuela, que se continúe con las políticas de regularización, que se mejore el sistema de protección internacional que ha retrocedido tanto, ya que así los venezolanos empiecen a regresar. Estamos en un mundo donde la movilidad humana por distintas razones va a tener cada vez más espacio. Y también va a ser muy importante este retorno de los venezolanos en el extranjero en un proceso de transición democrática, pues con estos nuevos conocimientos culturales, capacidades económicas, ellos van a aportar con la reconstrucción de Venezuela y aquellos que no regresen, porque muchas personas tampoco van a regresar, ya están instaladas en sus países, ya están integradas, también han mostrado interés en contribuir con la recuperación de Venezuela. Así que el rol de la diáspora será clave en un escenario que esperamos que sea positivo y de no darse el escenario positivo, pues continuaremos con la salida de personas venezolanas que ya tenían planificado salir de Venezuela por no ver mejora política o económica. Es decir, que aunque haya caído Nicolás Maduro, aún hay riesgo de que sigan nuevas olas de salida de venezolanos. Sí, no lo consideraría olas. De hecho, no hemos visto como olas como las que vimos en el 2018, 2019, porque ya 25% de la población ha salido, ¿no? Es un número muy importante. Es el movimiento migratorio más grande en la historia contemporánea de las Américas. Y algunas personas tampoco pueden salir porque no tienen los recursos. Digamos, no es tan fácil tampoco emigrar, pero sí continuaremos viendo salidas de personas venezolanas del país, buscando sobre todo alternativas que brinden de protección internacional o políticas de regularización que cada vez son más escasas en la región. Por eso también es importante que los países de la región repiensen cuáles han sido los errores que han cometido, que vuelvan a la ruta de políticas de integración, de políticas de regularización y mejorar los marcos de protección internacional del refugiado, que lamentablemente no hemos visto que han avanzado en las Américas. Aquí tendríamos que hablar del caso de Perú con la fórmula de José Gerí, que han
endurecido la política migratoria, declarando el estado de emergencia en la frontera con Chile a propósito del triunfo de José Antonio Kast, que este año asumirá el gobierno, que ya ha llamado a los venezolanos a autodeportarse. Con esto en mente y pensando también en el papel de Estados Unidos, que ha acogido a los venezolanos, pero que tristemente ya no tienen acceso a los beneficios migratorios como el TPS. El Departamento de Seguridad Nacional incluso llegó a contradecir a la secretaria Kristi Noem, que en una entrevista había dicho que los venezolanos que gozaban de protección temporal podrían solicitar refugio en Estados Unidos después de la caída de Maduro. Y el discurso de Donald Trump ha ido en esa línea, ¿no? Ahora que están tratando de restaurar la democracia en Venezuela para empezar un camino de transición, pues uno le entiende a Donald Trump que lo que quieren es que los venezolanos regresen a su país y que dejen Estados Unidos. ¿Qué podemos comentar de estas políticas que están surgiendo en paralelo, que apuntan a que los venezolanos regresen, pero tú bien llamabas la atención que debería haber políticas diseñadas para que ese regreso no sea un regreso forzado? Sí, de acuerdo. Como lo decía anteriormente, todavía no existen las garantías de que en Venezuela se respeten los derechos humanos. No estamos todavía frente a sí, una transición democrática fuerte, digamos. Todavía hay mucha incertidumbre. Por eso estaría en contra del derecho internacional de las personas refugiadas, obligarlas a volver a un país donde sus derechos han sido violados y todavía estarían en riesgo de ser violados. E incluso en un entorno donde ya no exista el peligro, digamos, de las personas perseguidas políticas, va a demorar la reconstrucción de Venezuela en el plano humanitario, recuperar los hospitales públicos, recuperar los colegios públicos, el acceso a los servicios, digamos, las violaciones masivas de derechos humanos no sean solo en el ámbito político, también está el ámbito económico, social. Todo esto hay que evaluarlo como mejora o no. Y obligar a estas personas a retornar en cualquier escenario estaría entonces en contra del derecho internacional y de los diferentes convenios, pactos internacionales que han firmado los países de la región. En ese sentido, el llamado es a que continúen las políticas de integración, porque además muchas personas venezolanas no van a regresar. Esto se sabe en los estudios migratorios, no todas las personas vuelven a su país porque ya están integradas, ya tienen familias. Y incluso en estos países van a ser clave para la reconstrucción de Venezuela, así que necesitan todo el apoyo para que esto ocurra. Entonces, sí, preocupan muchas propuestas. También está CAS en Chile, que también ha planificado, pues ha tenido un discurso antimigratorio muy fuerte, e incluso gobiernos que se hacen llamar a sí mismos progresistas, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, no ha extendido el mecanismo de protección temporal para migrantes venezolanos, no ha mejorado el régimen de refugio. Entonces vemos que incluso gobiernos que dicen defender los derechos de los migrantes no están tampoco trabajando por continuar desarrollando políticas con enfoque de derechos humanos y protección internacional, de acuerdo a todos estos acuerdos internacionales que han firmado. Bueno, pues ahí la tienen, es precisamente María Gabriela Trompetero, profesora investigadora sobre migraciones forzadas. Ahora que surge la pregunta, ¿qué va a pasar con los migrantes venezolanos, con ese exilio tan nutrido ahora que ha caído Nicolás Maduro? Gracias por haber estado con nosotros. Vale, gracias.